exaltamos, Padre. Te exaltamos, Señor. Renuévanos, Padre. Gracias. Gracias, Señor. Gracias porque a cada instante tú estás con nosotros. Te pedimos, Padre, que nos renueves, Señor. Que llenes nuestra vida de tu presencia. Gracias, gracias, porque como hijos tenemos el privilegio de poder acercarnos ante tu trono, de poderte decir, Señor, necesitamos de ti. Gracias, Padre. Gracias por ese precio pagado en la cruz. Porque fue un alto precio, Señor. Perdónanos si muchas veces no valoramos ese precio, ese sacrificio. Padre, te pedimos por esta palabra que tú traes esta mañana. Que seas tú poniendo cada palabra, Señor, en mi boca. Usando mi vida, Señor. Habla tú a cada corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Qué bendición un domingo más estar en la casa del Señor. Pues hoy es 30 de junio, ya pasamos la mitad del año 2024. Vamos por los últimos 6 meses, ¿verdad? Del año. Han pasado rápido, pero le damos gracias a Dios porque nos ha permitido vida hasta este momento, ¿verdad? Nos ha permitido estar esta mañana. Y yo quiero compartir con ustedes este tema. Lo he titulado ¿Cuánto vales? No en forma de pregunta, sino en forma de aseveración, ¿verdad? ¿Cuánto valemos? Y dice la palabra de Dios en Génesis que Dios creó al hombre y lo bendijo. Sin embargo, todos sabemos, ¿verdad?, cómo Satanás minó el corazón del hombre y logró apartarnos del propósito que Dios tenía para nuestras vidas. Y todos hemos tenido la dicha, ¿verdad?, de haber nacido en esta nación. Sin embargo, han habido cosas no muy buenas, ¿verdad? No solo en esta nación, sino en el mundo entero. Han habido guerras, hay pobreza, hay tantas cosas. Y la violencia en esta nación llegó a crecer tanto, llegó a ser tan crítica, que la vida de una persona no valía nada. Muchos, ¿verdad?, fuera hombre, mujer o niño, llegamos al punto en que habían, ¿qué?, 20 personas muriendo en el día. Eso es lo que salía en las noticias y lo que uno se daba cuenta, ¿verdad? Pero de repente, personas desaparecidas, personas que no las encontraban. Y llegamos a un punto de zozobra, a un punto de temor,
que los que salíamos de casa no sabíamos si íbamos a regresar. ¿Verdad? Anduviéramos caminando, anduviéramos en el transporte público, anduviéramos en nuestro vehículo, uno no sabía qué podía pasar. Se perdió tanto el respeto a la vida, se perdió tanto el valorar eso, el valorar la vida de una persona. Y ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Sabe usted cuánto vale? ¿Sabe su precio? ¿Ha escuchado un dicho usted? Tanto tienes, tanto vales. Y muchos podrán decir, sí, yo tengo un título, yo soy licenciado, yo tengo un posgrado, yo tengo una maestría, yo tengo esto, yo tengo casa, yo tengo carro, yo tengo, etcétera. Y empezamos a enumerar lo que tenemos. Y si tengo tanto, es obvio que valgo más que el que no tiene. El que tiene un título puede decir, si yo valgo más que uno que trabaja en la albañilería. Yo gano más que uno que trabaja ahí sirviendo café. Solo eso hace, servir café. No necesita estudiar. O más que alguien que cose, ¿verdad? Y así podríamos decir muchas cosas. Pero, ¿sabe usted que todos valemos lo mismo? Todos valemos lo mismo. Nadie vale más que nadie. Y vamos a ver tres cosas o 3 puntos en los cuales vamos a ver cuánto valemos. Y usted va a decir, realmente yo valgo y valgo mucho. Vamos al libro, a la primera carta de Corintios, capítulo 6, versículo 20. Le voy a leer el versículo en la traducción lenguaje actual, porque me llamó mucho la atención lo que decía en esta traducción. Y dice, bueno, en la Reina Valera dice, porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. En la traducción del lenguaje actual dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Cuando yo leía esto, la parte donde dice, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Tocó mi corazón, porque muchas veces nosotros mismos no nos valoramos.
nosotros mismos hemos incluso llegado al punto de decir, si me muero, ¿a quién le voy a hacer falta? Uno más, uno menos. Y decir esas palabras, mis hermanos, es restarle precio al pago que usted y yo tuvimos por nuestro Señor Jesucristo. En los versículos anteriores a este, viene el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, exhortándoles, ¿verdad?, que no entren en contiendas. Miren, el cuerpo de Cristo estaba dividido. Sus discusiones llegaban hasta lo que hoy conocemos como juzgados, ¿verdad? Imagínense llegar hasta esa instancia, cuando entre unos y otros podemos hablar y arreglar las cosas, ¿verdad? Y les exhorta también a que no estén en pleitos, en contiendas, que no se estén juzgando unos a otros, que no estén adorando ídolos, que se respete el matrimonio. Y así viene el apóstol hablándole a la congregación, hablándole al cuerpo de Cristo. Y por último les dice, cuando Dios los salvó, en realidad los compró. Y el precio que pagó fue un precio alto. Todos tenemos uno de estos, ¿verdad? Y mientras más antiguo es, su precio se va devaluando. Y así es con las cosas naturales. Así es con un terreno. Antes, ¿verdad?, uno de mujer le gustaba las cosas de oro. Andar cosas de oro, reloj, cadenas, aritos. Pero por lo mismo de nuestra sociedad, ¿verdad?, el andar eso era un riesgo. Porque sabíamos que si nos lo poníamos, las mujeres, ¿verdad?, lo teníamos, si íbamos caminando o en un transporte, teníamos que quitarlo y meterlo en la cartera, en unas bolsas. Pero Jesús pagó un precio alto por usted y por mí, y por aquellos que vayan a ser adheridos al cuerpo de Cristo, no solo por nosotros. Y yo quiero que nosotros entendamos eso, que fue un precio muy alto. Una vida. No sé cuántos de los que estamos aquí alguna vez hemos donado sangre. Pero cuando usted dona sangre, al final uno se siente débil. Uno siente que no le quedan fuerzas, ¿verdad? Y le dan a uno una fruta o un refresco para reanimarlo un poco, para darle fuerzas. Entonces, eso que nosotros conocemos, eso que muchas veces decimos, es un poquito de sangre. Esa sangre la dio Jesús
por usted y por mí. En el segundo punto es que Jesús no pagó un precio corruptible, como anteriormente les decía, ¿verdad? Todo se devalúa, todo va perdiendo su valor. Incluso nosotros, ¿verdad? Conforme vamos creciendo, ya llegamos de repente a una edad donde ya el mismo valor que teníamos cuando teníamos 20 años, a los 30, a los 40, ya no se tiene, a los 50 y así. Y en la primera carta de Pedro, en el versículo 18, dice: porque Dios los libró de ese modo de vida, que es poco provechoso y que ustedes aprendieron de sus antepasados. Y bien saben ustedes que para librarlos, Dios no pagó con oro y plata, que son cosas que no duran. Jesús no pagó un precio corruptible, un precio que se venza. Jesús no pagó unas monedas por usted y por mí. Miren, el sacrificio que Jesús hizo en la cruz, no vence. No tiene fecha de caducidad. Y es algo por lo cual usted y yo hemos sido beneficiados. Imagínense, Jesucristo vino hace más de 2000 años a este mundo. Nosotros ni siquiera pensábamos en nacer. Sin embargo, Él ya nos conocía. Él sabía que un día íbamos a ser enviados por Él a esta tierra. Y ese beneficio que nosotros tenemos, también lo tienen los que vienen atrás. Esos niños que están naciendo hoy en día, también van a valer lo mismo que usted y yo. La sangre de Cristo. Porque Él pagó por los pecados de todos nosotros. Él pagó por tanta maldad. Hace unos días leía en las redes una ley que había aprobado uno de los estados de Estados Unidos, valga la redundancia. Y estaban aprobando que la Biblia se leyera en las escuelas. Y mucha gente decía, no, pero es que eso es obligar a la gente. Pero esos mismos que dicen, es obligar a la gente, también quieren obligar a la gente a hacer y a pensar las cosas que ellos piensan y hacen. Y es duro, y siempre viene a mí esa palabra que dice, llamarán a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y hemos llegado a ese punto, mis hermanos. Hemos llegado a ese punto en las sociedades. Y es duro entender cómo una nación como los Estados Unidos, que incluso en sus monedas dice, en Dios confiamos.
hacen las cosas más alejadas de la palabra de Dios. Aprueban las leyes más alejadas de la palabra de Dios. Aprueban cosas que están en contra de la palabra de Dios. Si entendiéramos realmente esa palabra, que hemos sido comprados por sangre, por la sangre preciosa de Cristo. Yo no sé si usted o solo a mí me pasa, pero cuando yo leo algún versículo que me lleva a ese punto de Jesús en la cruz, callado, viendo a todos los que gritaban crucifíquenle, viendo a sus allegados llorar. Y yo digo, como hombre, no ha de haber sido fácil. Todos decimos, un día me va a tocar la muerte, ¿verdad? Un día me va a tocar irme de este mundo. Y para los médicos, día a día ellos están con pacientes que expiran y se van. Para uno que no es médico, ¿verdad? Esa es una gran impresión. Es algo que nosotros no entendemos o no canalizamos bien. Algunos nos quedamos callados, a otros nos agarra de hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí. Pero no es fácil estar frente a la muerte. No es algo que nos guste. Y en el último punto es que fuimos pagados con sangre. En el versículo 19 de Primera de Pedro, dice en la traducción lenguaje actual, al contrario, pagó con la sangre preciosa de Cristo. Cuando Cristo murió en la cruz, fue ofrecido como sacrificio, como un cordero sin ningún defecto. ¿Cuántas veces usted ha visto una película o una ilustración de ese momento del sacrificio de Jesús? Yo por sí soy fácil para que me salgan lágrimas, ¿verdad? Pero ver escenas fuertes donde está Jesús siendo sacrificado, golpeado, poniéndole a él una corona de espinas, y los demás mofándose, yo digo y pienso, ¿tanto me amaste? Tan grande fue tu amor que aún sin yo existir, tú diste
tu vida por mí. ¿Cuántas veces usted ha renegado de lo que es, de lo que tiene y no tiene? Todos renegamos. Todos decimos, yo quisiera tal cosa. Yo quisiera lo que tiene mi hermano. Yo quisiera ser de esa forma y no soy. Y fuimos comprados por Jesús. Solo volteé a ver este lugar y mira cuánta apatía hay. Que si caen unas pringuitas, ya no salgo. Que si no va tal persona a la iglesia, yo no voy. Que si yo no tengo carro, no voy a la iglesia. Mire cuánta gente sin tener las dos piernitas va a la iglesia. Hay golpes que duelen, pero también las palabras que salen de nuestra boca dañan, hermanos. Miren, cuántas veces nosotros decimos, en nuestra casa, ¿verdad? Con nuestra familia. Y no solo a veces en casa, sino incluso en la iglesia. Muchas veces decimos, si ese hermanito no hace nada, si ese hermanito no ayuda, y nosotros como hijos o como padres a veces les decimos a nuestros hijos, ¿verdad? Si vos no vales nada, no ayudas en nada. Palabras como tan tacaño que sos. O hijos que ganan bien, ¿verdad? Y que venden menos a sus padres porque no tienen un título. Tantas cosas que decimos. Tantas palabras que no edifican, sino que nos restan valor. Pero déjenme decirle que su valor es alto. Que usted vale mucho más de lo que usted piensa. Hijos que quizás han sido abandonados por sus padres. Piensan que no valen nada. Porque mamá y papá lo despreciaron. Porque mamá y papá decidieron abandonarlos, aun cuando podían quizás apoyarles.
Aun cuando usted haya sido un hijo abandonado, usted valió la sangre de Cristo. Padres divorciados, ¿cuántos hogares destruidos? Miren, y ahora más con esto de los derechos humanos, ¿verdad? Si es que la mujer no tiene que aguantar que el hombre haga esto, que aquí, que allá, que el famoso feminismo. La mujer puede hacer lo mismo que el hombre. Y los hijos escuchando, es que tu papá es aquí, es que tu mamá es allá. Sintiéndose también menospreciados. Sintiéndose tal vez menos porque hay otros amigos que sí tienen a mamá y a papá en su casa. Y si alguno vive esa situación y es cristiano, déjeme decirle, usted vale mucho. Usted fue pagado con sangre y la sangre de Cristo. Cada vez, mis hermanos, que alguien lo vea de menos, que alguien le diga, usted no vale, que alguien le diga, usted no es nada, recuerde que vale un precio alto, que vale sangre y no cualquier sangre. Vale y valemos la sangre de Cristo. El enemigo siempre quiere robarnos. Y muchas veces, miren, el enemigo no solo roba bendiciones, no solo roba cosas materiales. El enemigo puede quitarle que usted siente el deseo de ayudar a otra persona. El enemigo puede quitarle una sonrisa. Dice la palabra de Dios que el corazón alegre hermosea el rostro. ¿A cuántos el enemigo nos ha querido robar la alegría? Usted, si antes era que solo risitas, que aquí, que allá, que se reía por todo, y hoy todo le molesta, hoy todo le enoja. Y así pudiéramos decir muchas cosas. Entonces, cada vez que nosotros pensamos o pensemos o digamos, yo no valgo, yo no soy nadie, yo no obtuve nada en esta vida, recuerde que hubo alguien que pagó con su sangre. Voy concluyendo con esto. ¿Sabía usted que una bolsa de sangre equivalente a 425 mililitros en El Salvador cuesta $175? Y el cuerpo humano necesita, o por lo menos tiene que tener de 4 a 6
litros de sangre. Los que son buenos para la matemática, ¿verdad? Haga su cuenta. No valemos poco. No valemos una cora, como decimos aquí en El Salvador, ¿verdad? No, valemos mucho. Como hijos de Dios, valemos mucho. Y si nosotros, como hijos de Dios, lo valemos, ¿pueden otros valerlo? Claro que sí. Claro que sí. Incluso aquellos que se han apartado de los caminos de Dios. Les hago ese recordatorio. Su precio fue un precio alto. No lo vea de menos. No diga, ya no voy a la iglesia, porque el hermanito me vio mal, porque el pastor dijo algo que a mí no me gustó. Cada vez que alguno de nosotros veamos algo que no nos agrada en la iglesia, ya sea por algún hermano, hermana, algo que no nos agrada, acuérdese que hubo uno que pagó sangre por usted y por mí. No pisotee ese sacrificio y lo vea de menos. No lo hagamos. Que el Señor nos ayude. Y yo le voy a pedir que se ponga de pie. Si usted, mi hermano, mi hermana, en algún momento se ha sentido menospreciado, menospreciada, sea en la iglesia, sea en casa, sea en su trabajo, recordemos, hermanos, que valemos mucho. Tenemos un precio alto, no un precio justo. Porque si empezamos a comparar, no es un precio justo. Pero Jesús pagó por usted y por mí. Jesús nos vio con ojos de amor. Jesús no solo vio a los que estaban en el momento de su crucifixión. Nos vio a los que estamos aquí ahorita. Y vio a los que vienen detrás de nosotros. Así que cierre sus ojos. Usted sabe lo que ha pasado, lo que le han dicho, lo que ha vivido. Haga memoria. Haga memoria de tantas cosas que el Señor le ha dado.
y agradézcale por ese precio pagado por usted en la cruz. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús, porque un día estuviste en esta tierra. Porque un día, Señor, nos viste con ojos de amor, con ojos de misericordia. Perdónanos, Padre, si en algún momento hemos dudado, hemos renegado de lo que tú nos has dado, de lo que tenemos, de lo que somos, Padre. Pero sabemos que valemos tu sangre. Este sacrificio que tú hiciste en la cruz no fue cualquier sangre, fue la sangre de tu Hijo Jesucristo, la que nos redimió de pecados. Señor, si alguien escucha este mensaje, Padre, y no te ha reconocido como Señor y Salvador, yo te pido, Padre, que seas tú obrando en esta vida. Señor, que pueda recibirte como su único Salvador personal, que crea que tú eres Dios, que moriste en la cruz por sus pecados y que resucitaste al tercer día. Que pueda arrepentirse y reconocer que somos pecadores, Señor. Perdónanos, Padre. Gracias te damos, Señor, porque enviaste a tu Hijo a morir por mí, por mis hermanos, por toda la humanidad, Señor. Gracias. Gracias, Padre, por esta nueva oportunidad que tú nos das. Renueva nuestras vidas. Exaltamos tu nombre, damos gloria y honor en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Que el Señor